Entonces la Virgen ha venido a calmar. Pero qué pena que los hombres somos más dados a las cosas morbosas, sensacionales, impactantes. ¿Ah? Y hacemos lo menos que se nos pide. O sea que lo que la Virgen nos invita es a tener un corazón de paz, de consuelo y de oración. Lo mismo como dice San Pablo. No sean, por eso hice el paréntesis para poder explicar eso. Dice, no se dejen engañar tan fácilmente por rumores o por algunas cartas que pasan por nuestra. Ojo, Pablo está diciendo que había gente que estaba, y estos se conoce los autores sagrados, por eso que después vendrían ¿cómo se conocemos? Los derechos de autor. Porque mucha gente, cuando había alguien famoso, escribía cualquier tontería y ponía el nombre del autor famoso para hacer pasar. Y Pablo está diciendo, cuidado, cuidado. Les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se asusten por manifestaciones de espíritu o por rumores o por algunas cartas que pasa por nuestra. O sea que en nombre de Pablo, algunos escribían barbaridades y Pablo no tenía que ver nada con eso. Por eso le está aclarando esto. Porque hay gente que comienza, yo no sé si ustedes escucharon que salieron una cantidad de profecías de la Virgen de Fátima que no tienen nada que ver. Y la gente, no, la Virgen de Fátima no es nada de esas cosas. Inventos que han salido, y claro, porque conocen que le ponen lo que la Virgen dijo en Fátima. Nada que ver con lo que Lucía nos dice, por ejemplo, en su obra y lo que el Papa reveló hace poco. Ahora, de hecho, incluso Benedicto XVI dijo en su última visita a Fátima que el tema de Fátima no está cerrado. Lo dijo el Papa. O sea, contrario a lo que uno dice que ya Fátima, no está cerrado. Es decir, no se ha cumplido todo lo que falta. Eso es lo que está diciendo el Papa. No porque ya la Virgen pasó y se reveló el tercer secreto. Yo no sé si ustedes han leído realmente el tercer secreto que Juan Pablo II mandó a publicar. Pues léanlo. Ahí dice claramente que las cosas no están acabadas. Todavía falta. En fin. Entonces, cuidadito con lo que leen, Por eso yo me fundamento mucho en la Escritura, porque esto hay garantía de que es verdad, ¿no? O sea que si pasó ayer, también sigue pasando hoy. Porque hay mucha morbosidad en la calle y en internet, que ahora se presta para cualquier cosa. No todo lo que lean, crean que es palabra de Dios o que es divinamente inspirado. Bueno, ¿queda claro? Muy bien, gloria a Dios. O por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. Ya, fecha, tal día ya. El 12, ya hay grupos. En estos días escuchaba que en Argentina ya hay colonias de gente viviendo en la montaña, preparándose para el día 12. El año 2012 ya, preparándose. Se están yendo a refugiar. Italianos, no sé en qué otro lugar también se han ido a un grupo de colonia. Y crean, mientras más nos vamos acercando, más gente se va a fanatizar. ¡Cuidadito! Sí, porque va a haber una histeria. Apenas marque el reloj 31 o el 1 de enero, va a haber una historia. Y van a escuchar mucho, se acaba el mundo, cuidadito. El Señor ha dicho eso. Ni siquiera los mayas, estudiando la profecía de los mayas, jamás han hablado del fin del mundo. Han hablado del cambio, de un cambio, otra era. Eso es lo que han dicho los mayas. Pero ya la gente con esto de interpretación, se acaba el mundo. Cuidadito. No se dejen engañar de ninguna manera. No se dejen engañar. Primero, atención, dice Pablo, lo dice, versículo 3, primero tiene que producirse la apostasía. Y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. Wow. Pablo está hablando de que tiene que haber una apostasía. Pero, ¿qué significa eso? Y el Señor lo dice, la Virgen lo dijo en Garabandal. Será tal la oscuridad que parecerá que la iglesia ha desaparecido. No dice que va a desaparecer, pero parecerá que ya la iglesia no tiene razón de ser. Apostasía. La gente, ¿para qué vale la pena creer? ¿Para qué? Y en este ambiente, y por eso
todas las condiciones que de alguna manera señalan los científicos, será tierra abonada para el anticristo. Si así hay un mundo que está en caos, si hay un mundo que está en conflicto, surgirá una figura, yo puedo arreglar esto. Y tendrá ciertos, bastantes poderes del maligno para tratar de ordenar las cosas. Y decir, el Mesías vino a arreglar el mundo. Cuidadito, porque este personaje aún no ha aparecido, pero va a aparecer. Palabra de Dios, no del padre Teófilo. No diga que digo el padre Teófilo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, tengan cuidado. No, porque esto es importante. ¿De quién viene lo que está diciendo? Es la palabra que me está diciendo que vendrá primero la apostasía y aparecerá el adversario de la religión. Aquí está. El adversario de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso, ¡ojo! ¡Católico! Abre los oídos, escucha, católico, incluso pondrá su trono en el templo de Dios. Ave María Purísima. Ave María Purísima. Su trono en el templo de Dios. ¿Qué significa esto para ti, Javier? ¿Qué te puedes imaginar? ¿Qué te puedes imaginar? El templo de Dios es Roma, Vaticano. O sea que este hombre va a entrar por la puerta de la misma iglesia. Va a entrar. No. El padre Teófilo dijo que la palabra de Dios. Por eso digo que tú piensas. Dice, el rebelde que se pone por encima de todo. Es más, si leen el catecismo de la Iglesia Católica, dice claramente la impostura, él tendrá una impostura religiosa. O sea, será un hombre aparentemente de iglesia. Joder. Lo que se considera divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Palabra de Dios. Ven, católico, cuántas cosas nosotros quizás ignoramos que vienen que nos vienen. Viene lo mejor. Aún está a venir lo mejor. Por eso, ¿qué leíamos en la mañana de hoy? Lo que vamos a vivir nunca ha ocurrido. Lo que está por venir jamás ha ocurrido. No son palabras mías. Y añade Pablo, escuchen, ¿no recuerdan que se lo decía cuando estaba con ustedes? O sea que se ve que el Pablo ya tocaba este tema con mucha regularidad. ¿No recuerdan que yo se lo contaba? Ustedes saben qué es lo que ahora, escuchen esta palabra, ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Yo esta pregunta me la hice un día. Y yo creo, esa es mi opinión, la que ha aguantado un poco todo esto es ella. Ella ha aguantado. Señor, por favor, espera, un poquito más, vamos, déjame ir a la tierra para ver si me hacen caso todavía. Voy a advertirle. Espérate, Señor. Oh, hijos míos, oren, por favor, ayuno. Hijos míos, ustedes no saben que va a arder, en Panamá la expresión, va a arder el rancho, la casa se va a quemar. ¿No se dan cuenta que va a arder el rancho? Que vienen situaciones difíciles. ¿No se dan cuenta, hijos míos? Abran los ojos. ¿Cuánto más tengo que hacer? Lágrima de sangre. ¿Qué más quieren que haga la mamá? ¿Qué más quieren que haga? Para despertarlos del letargo en que se encuentran. ¿Qué más quieren que haga? Este es su dolor. Y esto no es nada nuevo.
¿Cuántas cosas no está haciendo desde... que si uno comienza a hablar de las historias marianas, de sus apariciones, la Virgen no viene aquí de vacaciones. Ella no viene, no tengo nada que hacer en el cielo, voy a pasear aquí a la tierra. La Madre cada vez que viene es advertir de algo. Siempre. Siempre viene a advertir lo que está por venir. ¿No recuerdan? Dice Pablo, volviendo otra vez, que se lo decía, ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene para que solo se manifieste a su debido tiempo. Gracias, mamá. Gracias por haber retenido todo esto por un tiempo. Pero ella no puede hacerlo todo el tiempo. Ya en algunos lugares dice, ya no puedo detener más el brazo de mi hijo. Ya no puedo, ya. Suficiente. Y ese es el tiempo de la justicia. O sea, la manifestación del anticristo, y se lo voy a poner de otra manera. ¿Han oído hablar alguna vez de ustedes de Ciro, del rey de Persia, que los judíos, el Señor permitió que Ciro sometiera a los judíos? Lo permitió. Pero para estos tiempos, el que viene es mayor que Ciro. O sea, a veces hay desgracias que Dios permite para nuestra purificación. Y se valió de eso para purificar al pueblo de Israel. Pero ahora no solamente va a ser para el pueblo de Israel, va a ser para toda la humanidad. Amén. Para que entendamos. ¿Entienden? Pero se va a convertir en un Dios. Y le van a dar pleitesía. Ay, Señor, ayúdanos a estar preparados. La fuerza antirreligiosa. Escucha, católico, católico. Escúchame, no te me duermas. Que hay muchos que están... Y por eso el demonio ha tomado tanto terreno, sí. Por eso ha tomado tanto terreno. Porque hay muchos católicos dormidos. Mira lo que dice el versículo 7. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente. ¡Wow! Ya está obrando. ¿Sí? Y de forma secreta, es decir, vamos a actuar. El demonio no existe. Ya van a ver todo aquello que se dice que esto es... Ya el demonio tiene sus estrategias, ya tiene su gente actuando. No lo dice Teófilo, lo dice la palabra de Dios. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retiene o la que la retiene, la traducción igual, que son los corazones de Jesús y de María, que en el Apocalipsis dice serán quitados. El Señor le dijo a Basula, cuando el Sagrado Corazón, que es como el sol y la luna, desaparezcan, porque cree el demonio y el Apocalipsis, los dos testigos que serán quitados, es porque llegó ya la hora de actuar. De la impostura religiosa tomará control. Por eso que estos tiempos ya nos anuncian que el enemigo está a punto de quitar a los dos corazones, de quitar a los testigos, a los que han retenido. Pero obviamente esto Dios lo está permitiendo, porque después vendrán con más fuerza a quitar al impostor. ¿Ven la hora que nos encontramos, hermanos? ¿Ven la hora que nos encontramos? La fuerza antirreligiosa, falta que desaparezca el que la retiene. Dios ha dicho, un momento. Entonces, católico, escucha, se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y del que derribará cuando venga a su gloria. Al presentarse sin ley y con el poder de Satanás, católico, escucha, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Va a ser milagro. Es lo que llamaríamos la antítesis de la encarnación de Cristo, pero con poderes también. La antítesis. Va a ser milagro, va a tener seguidores, le van a rendir pleitesía, lo van a adorar. Y van a decir, esto es lo que el mundo necesitaba, aquí está nuestro Salvador.
En ese periodo viene la conversión del pueblo de Israel, porque también abrirán los ojos. Escucha, católico, hey, lo que nos viene es grande, ¿eh? ¿No les parece, católico? Y ustedes se están preparando en función de eso. Sí. Por eso es que el demonio tiene a la gente, cuando más deberíamos estar despiertos, es cuando más divididos estamos, cuando más dormidos estamos, cuando más irreverentes estamos. Todo está bien, permítame la expresión, abonado, para que el mal aparezca. Todo está obrando secretamente. El mal va hasta que sobresalga y diga, llegó la hora. Escucha, católico. Escucha, versículo 10. Para engañar y pervertir a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los había salvado. Por eso Dios le está enviando la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad porque les gustaba más el mal. Es palabra de Dios. Yo quiero tener mi conciencia tranquila. Y de veras lo digo. Y oré mucho para que el Señor me dé fuerza de perseverar hasta el último momento. Porque yo veo en mi propia iglesia a mis propios hermanos sacerdotes que no están predicando estas cosas, que no quieren hablar de estas cosas. ¿Entienden? Y esto es palabra de Dios. Yo creo que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros pecados de omisión. No estamos preparando al pueblo de Dios para lo que nos viene. Porque el más les conviene que nosotros no estemos preparados. Entonces hay que pedir a Dios que nos quite el miedo. Y si es necesario morir, como ayer lo decía, mirando a Juan Bautista, morir por la verdad antes que acompañar al mal o plegarme al mal, a lo que yo sé que va a ocurrir, ¿no? Entonces, frente a esta verdad, hermanos, como yo les decía esta mañana, Dios ha despertado testigos, gente que viene de la periferia, gente que no contaba. Y hay muchos. Uno de ellos que yo he conocido, una de ellas es precisamente Basula, ¿no? Una mujer extraordinaria. Cuando digo extraordinaria, no porque tenga cosas extraordinarias en el sentido, sino de lo que pudo haber hecho en su vida y sufre por esta causa de Jesús. Porque el demonio odia. Miren, uno de los signos de la venida de Cristo tendrá que ser la unión de todos los cristianos. Nosotros no podemos ir al cielo divididos. O sea, Cristo creó una iglesia, una, santa, católica, apostólica. El demonio no quiere que la iglesia esté unida. No lo quiere. Entonces uno lo ve claramente en la misma iglesia católica. Aún llamándonos una iglesia católica, porque el Espíritu sí es uno y Dios no está dividido, pero nosotros los hombres nos dividimos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy del neocatecumenado, yo soy de la renovación carismática, yo soy del Opus, yo soy de movimiento familiar. Cristo, es cierto, podemos tener una espiritualidad, pero no pensar que lo mío es lo único. Todos somos hijos de un mismo Dios. Amén. Hermanos, todos de un mismo Padre. Amén. ¿Por qué no entendemos eso? ¿Por qué nos cuesta y empezamos a hacer divisiones, sectarismo? Y eso le duele al Señor. Lean el capítulo 21 cuando tengan tiempo, ahora no, de la oración que Jesús, 17, perdón, del 21 en adelante. Dice, Padre, que todos sean uno, San Juan, para que el mundo crea. Es decir, el mundo va a creer en lo auténtico de nosotros por la unidad, por ser uno. Eso va a creer el mundo, no porque estamos divididos. Entonces el Señor sufre esto. No es un deseo de una persona, es el deseo de Dios. La Trinidad es una. Y lo que Dios es uno, eso, ese misterio de Dios, Él quiere que lo vivamos entre nosotros. Cuando nosotros pasemos a mejor vida, que esperamos que sí, ahí no va a haber, estos son peruanos, estos son panameños, estos son argentinos. ¡No!
Estos son uno en Cristo. Claro, Dios nos dio un lugar, un país que amamos, todo lo demás. Pero en el amor de Cristo, eso es por encima de cualquier otra facción, raza, cultura. ¿Verdad? Todo esto. Qué bonito es saber que tu papá es mi papá. Que tú eres mi hermano, que tú eres mi hermana. Te quiero, te quiero. Tu papá es mi papá. ¿No me entienden? Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni ahijados. Dios tiene hijos. Nosotros hacemos las divisiones. Y escuche este criterio. Todo lo que divide, lo provoca Satanás. Él es el padre de la división. Y exactamente lo contrario. Todo lo que une viene del Espíritu Santo. Donde hay unidad está actuando Dios. Donde hay división está actuando Satanás. Por eso que si nosotros no nos reconciliamos, primero partiendo, por eso el mundo está como está, porque el demonio le conviene, este es el principio maquiavélico, divide y vencerás. Divide y vencerás. Y ese principio, desgraciadamente, en todos los niveles ocurre, ¿no? Estamos divididos en nosotros mismos, en nuestra propia familia. Y Jesús dice, yo no vine a traer la paz sino la guerra. No porque Jesús, atención, sea un provocador de la guerra, no. Es que la opción por Jesús causa división. La opción por el reino causa, no que yo quiera dividir. Porque como opto por él, habrá quien no opta por él. Y esa es la causa de la división. Pero tenemos que ser promotores de la unidad. Porque es el querer de Dios. Y esto va a traer su costo, va a traer su precio. ¿Cuál es? Calumnia, difamación. ¿Ah? A mí me da pena, yo cuando escucho algunas cosas que pueden decir católicos, yo he escuchado a veces a algunos católicos, incluso en los medios, difamando a otros de la iglesia que están haciendo un servicio por Cristo, diciendo que esas cosas no son de Dios. ¿Quién eres tú para decir, tú no eres el magisterio supremo para decir, esto no es de Dios? ¿Y saben por qué le hablo así? Porque yo he sido fruto de eso. Yo sé lo que es la calumnia. Yo sé cómo la gente es capaz de decir cosas sin fundamento. Y que después al final fue, ay, perdona, yo no quise, pero ya se hizo el daño. A mí me han destrozado por los medios. Yo sé lo que es eso. Y es terrible cuando sale de gente que se llama cristiana. ¿Cómo tú puedes hablar del amor de Dios y tú estás difamando a un hermano, una hermana? ¿Con qué autoridad? Esto es muy triste. Este pedacito órgano. Terrible. Santiago lo dice. Santiago dice, ese órgano hace más daño que cualquier otra cosa. ¿Ah? Cuentan de San Felipe Neri que fue una mujer a confesarse con él. Y le dice el santo, porque la mujer tenía ese problema de calumniar, ¿no? Dice, vaya y coja una gallina. Quítele todas las plumas, quítetelas todas. Y después venga conmigo. Ahora trate de ponerle otra vez las plumas a la gallina. A ver si va por ahí. Dice, así es la calumnia. Así, desplumar, ¿verdad? Y ya después ya no podemos encajar las mismas piezas. Qué triste, ¿no? ¿Cuánto daño podemos hacer con nuestra lengua? Queridos hermanos, yo creo que Dios realmente nos ama, no creo, estoy convencido, pero nos invita a poner orden primero en uno mismo, ¿no? Cuando tú tomas la decisión de perdonar, ojo, el perdón es medicina. Cuando tú te reconcilias contigo mismo y vas poniendo en paz, entonces tú comienzas, es como una piedra, cuando tú tiras en el agua, o en el lago, en el mar, una piedra, usted ve que salen unas ondas y se expanden. Así mismo es el perdón. Y así mismo es el amor. Cuando tú te decides a perdonar, cuando tú te decides a amar, eso que está dentro de ti se expande. Y en tu familia muchas cosas no se han dado, no porque Dios no quiera, sino porque no has tomado la decisión de perdonar. No has tomado la decisión de amar como Dios te pide. Y al no tomarlo, entonces ustedes viven en una situación de conflicto,
de peleas, de división. A veces uno va a ciertas casas y uno puede sentir el peso que hay en esa casa. Porque están en un ambiente de conflictos, de luchas. Y yo sé, pero ¿por qué? Y ustedes sienten como que la casa tuviera una carga pesada. Pero eso es fruto de un ambiente donde no hay perdón, donde no hay sanación. Pero cuando uno se decide, uno por lo menos, Señor, yo voy a tomar la decisión de perdonar. Yo voy a tomar la decisión de amar. Les cuento, y perdonen que haga a veces referencia a mi persona, ¿no? Yo vengo de una familia, nosotros somos 6 hermanos conmigo, 4 hembras, 2 varones. Mi padre, en que en paz descanse, no era un hombre creyente. Mi papá en los últimos años de su vida se convierte. Yo no entendía muchas cosas de mi padre. Lo que sí puedo contarles es que él fue un hombre proveedor. Sí, nunca faltó, aunque éramos pobres, pero el papá fue un hombre proveedor, siempre con su humilde trabajo. Lo que él trabajaba en el canal de Panamá, era uno de los trabajos más humildes que había ahí en el canal de Panamá. Y siempre pues traía todo lo que era el sustento para la casa, ¿no? Mamá pues era la reina de la casa, poner la casa en orden. Pero recuerdo que niño, yo no recuerdo a mi papá, era un hombre afectuoso. Yo no le recuerdo a mi papá un gesto de cariño, hijo te quiero, te amo, o ven, o siendo niño todavía, ven, vamos a jugar, vamos a salir al campo a patear una pelota, nada de eso. Mi papá era de trabajar y le gustaba también sus tragos, pero nada, más nada, proveedor, pero no recuerdo nada de cariño. Y todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, necesitamos cariño. No solamente que nos den para comer o para vestir, es necesario que a veces que alguien te diga te quiero, que alguien te diga te amo, porque eso es estimulante. Además, el amor no es una cosa que se compra, es un don. Y yo en un momento de mi vida le reproché eso a mi papá, se lo reproché. Y creo que también en el fondo ahora, después de muchos años, uno va conociendo cosas de uno, por qué tiende a llevar una vida equivocada. Yo llevé un momento de mi vida una vida equivocada y me refugié en un momento en el alcohol. Porque ¿quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener paz? Y cuando tú estás pasando un momento de necesidad de afecto, no solo estoy hablando de afecto sexual, no, sino de afecto de sentirte amado, querido. Entonces tú buscas de alguna forma, uno lo busca en droga, otro lo busca en el alcohol, como quiera, pero aún en pasiones desordenadas. Y yo lo busqué allí y nada. ¿Qué ocurrió? Un momento de mi vida muy triste ocurrió un Viernes Santo, por allá por el año 74, recuerdo, que me había dado una borrachera, pero esa de Padre y Señor, como decimos, el Viernes Santo. O sea, porque yo no era de estar en cosas religiosas. Mi madre sí, pero yo no. Yo era, aparte de que tenía una formación, estaba en periodo de secundaria y mi ideología era marxista. O sea, yo era una persona identificada con el marxismo, me gustaba todo este tema de las revoluciones, en fin. El Che Guevara, bueno, qué equivocado estaba. Y aparte de eso, pues metido en tragos. Y me di una borrachera de esa, Madre y Señor. Y me estaba muriendo porque estaba intoxicado. Y estando así, en mi conciencia decía, yo no me quiero morir. Yo estoy muy joven para morirme. Yo estaba muy joven. Y me estaba muriendo. Y yo, que no conocía de Dios, en mi infancia sí tuve una etapa como cualquier niño. Hice mi primera comunión, pero después cuando esa etapa tan difícil de la adolescencia, ¿no? Que se revela, que uno piensa que ya lo sabe todo, que no necesita de papá, de mamá, nada. Y más con este apartado de mi padre. Entonces me moría y dentro de mí hubo un clamor, algo que salía de mi alma más que de mis labios. Decía, si tú existes, dame una oportunidad. Si tú existes. Ay, Dios mío. Cuando nosotros provocamos a Dios.
Cuando nosotros provocamos a Dios, hermano. No solamente me mostró que existía, sino que me amaba. Y no solamente me mostró que me amaba, sino que requería de mi servicio. Y entendí que donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios, hermano. La gracia. ¿Entiendes? Entendí de corazón que Dios no quiere que nadie muera en pecado, sino que cambie de conducta. Y desde entonces Dios me hizo comprender que yo tenía que ser un testigo de la misericordia. Por eso yo predico mucho del tema de la misericordia, no porque me lo han dicho, yo lo he vivido. Yo soy de un Dios que levanta de la basura. Yo soy de un Dios que nos ama a pesar de todo lo que podamos hacer. A partir de ese momento, yo sentí que mi vida le pertenecía a Dios. Y empecé a buscar radicalmente de Dios. Y fue cuando en esa búsqueda me fui un tiempo a Chile pensando que iba a ser monje, porque quería meterme a la vida. Estuve con los trapenses, pero Dios me hizo ver que no quería que yo me encerrara. Y no porque yo decía, sino porque gracias a un obispo que en paz descanse, me dijo, no, usted está llamado para anunciar la palabra de Dios. Y me fui al seminario. Y estando ya pues en el seminario, terminando mi carrera, y yo decía, Señor, yo no puedo entender cómo tú puedes amarme para esto. Decía, precisamente para mostrar a los demás que yo estoy vivo, que yo soy capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Y esto, hermano, esta historia, el día 2 de mayo, a Dios gracias, cumplí 30 años de ser sacerdote. Y créanme, nunca me he arrepentido. Nunca me he arrepentido de este amor de Dios. Y han pasado muchísimas cosas en mi vida, pero a donde quería llegar por esto el tema de los afectos. ¿Qué pasó con mi papá? Mi papá, obviamente, cuando yo le dije que me iba de cura, ese hombre le iba a dar algo. Perdonen que lo diga así tan vulgar, ¿no? Pero no sé qué. Tú eres maricón. ¿Se conoce? ¿Se conoce la palabra? Sí. No, papá, además yo no tengo ninguna desilusión amorosa, más bien tenía novia, tuve que dejar a mi novia porque opté por el Señor, yo tenía mi novia y en algún momento pensé en casarme, tener mis hijos y todo, pero yo me llamaba, yo sentía que mi vida se la debía a Él. A donde quiero llegar es que tuve que hacer un trabajo con mi papá. Y por eso yo agradezco y bendigo a Dios, porque Él sé que me está escuchando desde el cielo. Porque mi papá está en el cielo. Pero miren qué pasó. Cuando ya siendo sacerdote, empiezo aquello de predicar, porque el Señor me regaló el ministerio de la predicación antes de ser cura. Antes. Yo vengo predicando a más de 35 años. Predicando la palabra de Dios. Un regalo, después les contaré cómo fue aquello, pero porque no quiero alargarme mucho, el tiempo corre. A donde voy es que cuando ya soy sacerdote y me ponen cerca de una parroquia donde estaban mis padres, empiezo mensaje de predicación. Mi padre, que era muy parco a estas cosas, no ataba todo, nada de la iglesia, mi madre sí. Él empieza a ir a la iglesia, pero no porque esté todavía con deseo de cambiar, ¿no? Y yo empiezo de alguna manera a entender lo que Pablo dice, cree en Jesucristo y tu casa se convertirá. Esa es una promesa bíblica, de las tantas que hay. Cree en Jesucristo y tu casa se convertirá. Entonces empecé sin predicarle a mi papá. Yo no le dije, papá, no. Pasaron los años, llega un momento en que papá decide confesarse con su hijo. Y yo decía, pero para mí fue una situación bien engorrosa. Yo quiero confesarme. Y yo decía, no es que no se pueda, en caso extremo sí, pero no es lo habitual, ¿no? Porque para mí fue un poco difícil cuando mi papá se confesaba. Yo no sabía si en un momento ahorcarlo o absolverlo. De todo lo que estaba soltando y de sus infidelidades y todo. ¿Ustedes vieron la película del Padre Pío? Sí.
Usted ve en la película cuando el Padre Pío tiene que confesar al papá y que le dice papá y cuando tal cosa, que es muy bonita, por cierto, ¿no? No digo que sea igual, pero algo parecido. Algo parecido, decía, Dios mío. Pero al final yo sentí que de verdad eso fue un regalazo para mí como sacerdote y para él. A los poco tiempo, papá cae enfermo. Él nunca fumó, pero vivía entre fumadores. Entonces tuvo este problema de, ¿cómo le llaman? Enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar, eso es, exactamente. Entonces obviamente, y eso se le complicó. Y de hecho, en ese momento fue cuando un día él, mirando un programa de EWTN donde yo estaba predicando y que hablaba del perdón, él sintonizó el programa y empezó a llorar. Entonces llama a mi mamá y le pide a la vieja perdón por toda su vida y lo que había hecho, mirando un programa de su hijo predicando por televisión. Entonces ya llegó a mi papá y papá, mire, yo entendí después que mi papá tenía un vacío en su corazón y nadie da lo que no tiene. Yo quizás cuando no conocía le exigía, pero ¿por qué no es cariñoso? Mi papá fue huérfano desde los 9 años. Nunca conoció afecto, nunca conoció, y nadie da lo que no ha recibido. Y eso lo digo porque yo sé que ustedes pueden tener historias parecidas. Situaciones donde a veces uno ha creciado, pero ¿qué sabes tú de tu padre? ¿Qué sabes tú de tu madre? Tú le estás pidiendo algo que ella nunca tuvo, que nunca se le dio. Y esa fue mi experiencia. Yo termino perdonando a mi papá por eso y comprendiendo, no solamente, como dice Ignacio Larrañaga en una de sus reflexiones, dice, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Una frase muy hermosa. Si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Uno entiende por qué las personas tienen esas situaciones en la vida, ¿no? Y ya mi padre termina aceptando a Jesús en su corazón. Y su última frase antes de morir, él levantó sus manos, porque a mí me tocó preparar a mi padre para la vida eterna, confesar la unción de los enfermos. Él termina levantando sus brazos y diciendo, soy de Cristo. Esas fueron sus últimas palabras. Así murió mi papá, que no tengo duda que está en el cielo. ¿Ven? Entonces, les comparto esto como testimonio personal, pero porque sé cuánto de ustedes sufren en su familia desamores, un hijo que aún no ha venido a sus pies. Yo soy fruto, y para las madres que tienen problemas con hijos, yo creo mucho en el poder de la oración de una madre. Después de la Virgen María, si alguien me trajo a los pies de Jesús, fue la oración de mi mamá. Por eso, madres, no se desesperen. No pierdan la esperanza. Dios hace milagros. Yo les enseñé un canto que Dios es capaz de hacer lo que prometió que haría. Y lo puede hacer en su familia. Lo puede hacer con ustedes. Dios no es sordo. No es indiferente. Pero permite que también en nuestra vida, en nuestras familias, haya situaciones de calvario. Porque para ir a Dios necesitamos pasar por el calvario. No podemos hacer salto como hacen los deportistas de la garrocha. No. Dios nos dice, tienen que ir a Getsemaní. Ahora tú puedes estar viviendo un Getsemaní en tu familia, pero después de Getsemaní viene la Pascua de Resurrección. No lo olviden. Dios no lo va a dejar en Getsemaní, pero es parte de lo que Él permite. Y las muchas lágrimas traerán después muchos cánticos. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cánticos, dice el salmista. Así que yo he querido decirles esto a ustedes porque apenas escuché alguna cosa. No, Señor, aquí hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que está sufriendo de más. Cuando digo de más, es porque quizás no han entendido. Y diga conmigo, porque esto es una promesa para los que creen. Para los que aman a Dios, digan. Todas las cosas ocurren para bien. ¿Usted cree eso? Sí. ¿Está convencido que es así? Sí. Entonces no se queje más. O sea, Dios está permitiendo esto en mi vida, por algo será.
para algo bueno va a ser. Para los que amamos a Dios, todo ocurre para bien. Aún las desgracias. Aún las desgracias. Eso está, Romanos 8:28, ahí está. O sea, todo ocurre para bien. Dios lo permite. Dios así lo dispuso. Entonces, yo he sentido la necesidad de hacer una oración por ustedes. Por sus problemas, por sus necesidades, porque hay mucha carga emocional aquí. Muchas heridas.